Bienvenidos una vez más a su canal favorito de Chismecito, donde no se nos escapa ni un solo detalle de nuestras celebridades turcas consentidas. Hoy prepárense porque les traigo una de esas noticias que nos dejan con la boca abierta, de esas que hacen que se nos acelere el corazón y que corramos a compartir con todas nuestras amigas. Sí, hablamos de esas noticias bomba que vienen cargadas de emociones, intrigas y por supuesto muchísimo drama. Y todo gira en torno a una pareja que nos ha robado el corazón, que nos ha hecho suspirar, llorar y hasta gritar de emoción. Ya saben de quién hablo, ¿verdad? Exacto. Hablamos de Can Yaman y Demet Özdemir. Pero esta vez, la historia da un giro inesperado, involucrando a la mismísima madre de Can y agárrense, un supuesto embarazo de Demet. Sí, escucharon bien. Un embarazo. ¿Será cierto? ¿Será un rumor más de esos que abundan en la farándula turca? Bueno, no se me desesperen, porque aquí les voy a contar todito, sin pelos en la lengua y con todos los detalles jugosos que he logrado recopilar para ustedes. Así que si son como yo amantes del chisme de calidad y mueren por saber más de esta historia que parece sacada de una novela turca, pues quédense pegaditos a la pantalla, porque este vídeo está que arde. Y por supuesto, antes de que se me olvide, si son nuevos por aquí, o si todavía no se han animado a darle al botón de suscribirse, los invito a que lo hagan ahora mismo. No se arrepentirán. Aquí siempre tenemos las últimas noticias, los mejores análisis y, por supuesto, muchísima buena onda para compartir. Así que súmense a esta gran familia chismosa y no se pierdan de nada. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a darle con todo a este bombazo. Todo comenzó como muchas historias de la farándula, con un rumor. Un rumor que, como la pólvora, se propagó rápidamente por las redes sociales y los medios turcos. La noticia corrió como reguero de pólvora. Demet Özdemir, nuestra querida Demet, estaría embarazada. Sí, señoras y señores, la cigüeña podría estar tocando a su puerta, o al menos eso es lo que se dice. Claro, al principio muchos lo tomamos como un rumor más, de esos que inventan para generar polémica, pero poco a poco, las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar, como si alguien intencionalmente quisiera darnos una probadita de la verdad. Los fanáticos de la pareja obviamente enloquecieron. La esperanza de ver a sus ídolos formar una familia, a Can y Demet juntos y felices criando a un pequeño, pues era algo que anhelaban desde hace mucho tiempo. Pero como siempre cuando se habla de este tipo de noticias, hay que ir con cuidado. No todo lo que brilla es oro, y mucho menos en el mundo de las celebridades. Así que nos pusimos manos a la obra a investigar a fondo, a buscar pistas, a desmenuzar cada detalle que aparecía en la prensa y en las redes sociales. Y fue entonces cuando surgió una nueva pieza clave en este intrincado laberinto, la madre de Can Yaman. Sí, señoras y señores, la mamá de nuestro galán turco. Resulta que en medio de todos estos rumores de embarazo, la señora, que siempre se ha mostrado muy cercana a su hijo y a su vida, ha viajado a Italia. Y esto obviamente no ha pasado desapercibido para nadie. Italia, como todos sabemos, es donde Can Yaman ha estado viviendo y trabajando por un tiempo. La pregunta que todos nos hicimos fue inmediata: ¿qué la llevó hasta allá? ¿Será que su viaje está relacionado con este supuesto embarazo de Demet? ¿O será que simplemente fue a visitar a su hijo? Ay, la intriga nos carcome. Pero antes de continuar, vamos a recapitular un poco para aquellos que quizás se hayan perdido en el camino. Can Yaman y Demet Özdemir, una pareja que, como pocas, ha incendiado la pantalla con su química y su talento. Su romance en la serie Erkencikus fue tan convincente que muchos pensamos que la química traspasaría la pantalla. Y por un tiempo así fue. Los rumores de un romance en la vida real entre ellos eran constantes, y aunque nunca lo confirmaron de manera oficial, las miradas, las sonrisas, los gestos, todo parecía indicar que había algo más que una simple amistad. Sin embargo, como sucede a menudo, las cosas no siempre salen como uno espera, y la relación, o lo que sea que haya habido entre ellos, no prosperó. Cada uno tomó su propio camino. Can se fue a Italia a desarrollar su carrera, y Demet continuó su exitosa carrera en Turquía. Y aunque ambos han seguido con sus vidas, muchos fanáticos nunca han perdido la esperanza de verlos juntos de nuevo. Así que cuando surgió este rumor del embarazo, las redes sociales explotaron con alegría y expectativa. La idea de que un bebé podría unirlos nuevamente, de que este bebé podría ser el fruto de su amor, pues hizo que la ilusión volviera a florecer.
Pero claro, no podemos olvidar que estamos en el mundo de la farándula, donde los rumores van y vienen como olas, y donde la verdad a veces es difícil de descifrar. Y es por eso que tenemos que analizar cada detalle con lupa y no dejarnos llevar por la primera impresión. Ahora, volvamos al tema de la mamá de Can y su misterioso viaje a Italia. Algunos medios turcos han publicado notas donde señalan que este viaje no es casual, sino que tiene que ver directamente con el supuesto embarazo de Demet. Al parecer, la señora habría viajado para estar cerca de su hijo y brindarle apoyo en este momento tan importante, si es que el rumor resulta ser cierto. Otros medios, por el contrario, argumentan que la visita es simplemente eso, una visita de madre a hijo, sin ningún otro trasfondo más allá del cariño familiar. Y aquí es donde la cosa se pone aún más interesante. ¿Por qué? ¿Cómo es posible que la madre de Can viaje hasta Italia, justo en medio de estos rumores de embarazo, y que no tenga nada que ver con el asunto? Claro que la señora siempre ha mantenido un perfil bajo, y no es de las que anda ventilando sus asuntos familiares en los medios. Pero su presencia en Italia, justo ahora, no deja de generar sospechas. Y es que en la farándula, los silencios a veces dicen más que las palabras. La falta de declaraciones oficiales, tanto por parte de Can, Demet, o incluso la madre de Can, pues alimenta aún más el misterio. Los fanáticos, por supuesto, no se conforman con las explicaciones superficiales, y han comenzado a armar sus propias teorías. Algunos creen que la madre de Can está en Italia para conocer a Demet, si es que está embarazada. Otros aseguran que ella ya sabía del embarazo y que está allí para apoyar a su hijo en esta nueva etapa. Y por supuesto, no faltan aquellos que piensan que todo esto es un montaje, una estrategia de los medios para generar polémica y aumentar el rating. Pero más allá de las teorías y las especulaciones, lo cierto es que la visita de la madre de Can a Italia ha levantado muchísimas preguntas y ha dado aún más fuerza a los rumores de embarazo de Demet. Y hablando de Demet, ¿qué ha dicho ella de todo esto? Pues, la verdad, ha mantenido un silencio absoluto. Ni una palabra, ni un comentario en sus redes sociales, nada que indique si el rumor es cierto o no, y esto, como era de esperarse, ha generado más especulaciones. Algunos dicen que su silencio es una confirmación tácita, que si no desmiente el rumor es porque hay algo de verdad en él. Otros, sin embargo, piensan que simplemente está esperando el momento adecuado para hablar, o que prefiere mantener su vida privada alejada de los focos mediáticos. Lo cierto es que mientras Demet guarda silencio, los rumores y las especulaciones siguen creciendo como una bola de nieve. Cada movimiento suyo es analizado con lupa, cada gesto interpretado de mil maneras. Las redes sociales se han convertido en un campo de batalla, donde los fanáticos de la pareja debaten acaloradamente sobre si es verdad o no el embarazo. Y es que cuando hablamos de celebridades tan queridas como Can y Demet, todo se magnifica y se convierte en un tema de interés público. Cada detalle, por más pequeño que sea, se convierte en noticia y genera polémica. Y en este caso, el rumor del embarazo ha despertado la curiosidad de todos, no solo de los fanáticos de la pareja, sino de la prensa y del público en general. Todos quieren saber la verdad, todos quieren ser testigos de este posible nuevo capítulo en la vida de Can y Demet. Ahora bien, analicemos un poco más el contexto de esta situación. Can Yaman, como mencionamos antes, lleva un tiempo viviendo y trabajando en Italia. Su carrera como actor ha despegado en este país, y se ha convertido en uno de los galanes más cotizados. Demet, por su parte, ha continuado cosechando éxitos en Turquía, protagonizando series y películas que han tenido una gran acogida del público. Ambos han seguido sus propios caminos, pero la conexión que tuvieron en el pasado sigue latente en la mente de muchos. Y es que, como suele suceder, las historias de amor que no fueron, a veces son las que más quedan grabadas en nuestros corazones. La química entre Can y Demet en Erkencikus fue tan intensa, que muchos fanáticos no han podido olvidar esa magia que transmitieron en la pantalla. Y ahora, este rumor del embarazo ha reavivado esa esperanza de verlos juntos de nuevo. Pero más allá de los deseos y las expectativas de los fanáticos, tenemos que ser conscientes de que la vida real no es como las telenovelas. Las decisiones que tomen Can y Demet son solo suyas y debemos respetarlas, independientemente de lo que nosotros queramos o deseemos. Sin embargo, no podemos negar que la idea de que un bebé podría unirlos de nuevo es muy tentadora. Y es por eso que este rumor del embarazo ha causado tanta conmoción y ha generado tanta expectación. Pero claro, como buenos chismosos que somos, no podemos dejar de lado la posibilidad de que todo esto sea una cortina de humo,
una estrategia de los medios para generar polémica y aumentar el rating. Como sabemos, la farándula es un negocio, y los rumores son una de las herramientas más utilizadas para mantener a las celebridades en el candelero. Es posible que todo este revuelo del embarazo de Demet sea una invención, una noticia falsa que se ha propagado rápidamente para generar titulares y aumentar las ventas de revistas y los clics en los portales de Internet. O quizás todo esto sea una forma de desviar la atención de algún otro asunto más importante, o un intento de mantener vigente el nombre de Khan y Demet en los medios. En la farándula, como dice el dicho, nada es lo que parece. Y es por eso que debemos ser cuidadosos y no dejarnos llevar por la primera impresión. Es importante analizar la información con ojo crítico, buscar fuentes confiables y no creer todo lo que leemos o escuchamos. Pero claro, también hay que reconocer que el chisme es parte de la naturaleza humana, y que nos encanta especular y debatir sobre la vida de nuestras celebridades favoritas. Así que mientras esperamos a que Khan o Demet confirmen o desmientan los rumores, podemos seguir disfrutando de este culebrón que parece sacado de una telenovela turca. Ahora, enfoquémonos un poco más en la figura de la madre de Can Yaman. Como sabemos, las madres turcas suelen ser muy protectoras de sus hijos y muy presentes en sus vidas. La señora siempre ha demostrado ser una madre muy cariñosa y dedicada, y ha mantenido una excelente relación con su hijo. Su viaje a Italia, en este contexto de rumores de embarazo, no deja de ser un hecho significativo. Ya sea que esté allí para apoyar a Khan en este momento tan importante, o simplemente para visitarlo, su presencia genera mucha curiosidad y especulaciones. Y es que las madres, como todos sabemos, suelen ser un pilar fundamental en la vida de sus hijos, y su opinión y apoyo son muy valiosos. Así que si el rumor del embarazo es cierto, no sería descabellado pensar que la madre de Khan jugará un papel importante en esta nueva etapa de la vida de su hijo. Y es que las abuelas siempre son las más felices con la llegada de un nuevo bebé a la familia, así que no nos extrañaría ver a la madre de Can Yaman convertida en una abuela orgullosa y feliz. Pero claro, todo esto son solo especulaciones y deseos. La realidad podría ser muy diferente y solo el tiempo nos dará las respuestas que buscamos. En resumen, esta historia del supuesto embarazo de Demet Özdemir y el viaje de la madre de Can Yaman a Italia es un verdadero culebrón que nos ha tenido pegados a la pantalla. Los rumores, las especulaciones, los silencios, todo forma parte de un intrincado laberinto que nos tiene a todos intrigados y curiosos. Los fanáticos de la pareja, por supuesto, son los que más han sufrido y disfrutado con esta noticia. La esperanza de ver a Khan y Demet juntos de nuevo, ahora como padres, ha reavivado esa llama que nunca se apagó del todo. Pero como siempre, tenemos que ser cautelosos y no dejarnos llevar por las emociones. La farándula es un mundo muy complejo y lleno de sorpresas, y es importante analizar la información con ojo crítico y no creer todo lo que leemos o escuchamos. Así que mientras esperamos a que Khan o Demet confirmen o desmientan el rumor, podemos seguir especulando y disfrutando de este chisme que nos tiene a todos enganchados. Y por supuesto, no podemos olvidar la misteriosa visita de la madre de Khan a Italia, que ha añadido aún más intriga a esta historia. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que este culebrón nos ha dado mucho de qué hablar, y nos ha demostrado una vez más el poder que tienen las celebridades turcas para generar expectación y polémica. Y bueno, mi gente hermosa, con esto llegamos al final de este vídeo lleno de intriga y chismecito. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de este análisis profundo de la situación actual de Can Yaman y Demet Özdemir. Como siempre, traté de traerles toda la información posible, desde el rumor del embarazo de Demet hasta el misterioso viaje de la mamá de Khan a Italia. Hemos analizado las diferentes perspectivas y hemos especulado un poco porque, seamos sinceros, ¿a quién no le gusta un buen chisme? Pero recuerden, siempre con respeto y manteniendo la objetividad. Lo importante es mantenernos informados, pero también ser críticos y no dejarnos llevar por las emociones. Así que para resumir, tenemos un rumor de embarazo de Demet que ha sacudido las redes sociales y los medios turcos, una visita misteriosa de la madre de Khan a Italia que ha generado aún más especulaciones, y un silencio absoluto por parte de los protagonistas. Todo esto conforma un intrincado laberinto que nos mantiene a todos con la intriga y la curiosidad al máximo. Quiero agradecerles de corazón por acompañarme en este vídeo y por ser parte de esta gran comunidad chismosa. Su apoyo es lo que me motiva a seguir investigando y trayéndoles las últimas novedades de nuestras celebridades turcas favoritas. Y ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes de todo este asunto?
¿Creen que Demet está realmente embarazada? ¿Qué opinan del viaje de la mamá de Khan a Italia? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber sus puntos de vista. No se queden con la intriga, compártanme sus teorías. Y por supuesto, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con todos sus amigos chismosos y, lo más importante, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Aquí siempre tenemos las mejores noticias, los análisis más profundos y sobre todo, muchísima buena onda para compartir. Así que únanse a esta gran familia y no se pierdan de nada. Los quiero muchísimo, nos vemos en el próximo vídeo y como siempre a seguir chismeando con la mejor energía. Hasta la próxima. ¡Mua!